Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. Jimena Ruiz creció en Iztapalapa, un barrio de la Ciudad de México, donde el polvo de la calle se mezclaba con el olor a maíz asado de las esquinas. Desde pequeña, corría descalza detrás de cometas y pelotas desinfladas, sin imaginar que un día estaría en un estadio con decenas de miles de personas gritando su nombre. La madre, costurera, y el padre, conductor de autobús, nunca tuvieron mucho, pero le dieron un consejo que quedaría grabado: haz lo mejor que puedas con lo que tengas. A los 17 años, ella entrenaba en una pista improvisada en el campo municipal, el suelo irregular y lleno de piedras, bajo la atenta mirada de don Miguel Herrera, un entrenador retirado que veía en ella una energía diferente. Jimena no tenía tenis caros ni fisioterapeuta, pero tenía una disciplina casi terca. Cuando la noticia sobre las declaraciones de Victoria Thompson llegó, algo dentro de ella cambió, y ya no había vuelta atrás. La declaración de Victoria circuló rápidamente en las redes. Los atletas mexicanos son esforzados, pero no tienen la estructura para competir con nosotros en alto nivel. Para muchos podría ser solo una opinión arrogante, pero para Jimena fue un golpe directo en el alma. Leyó la frase varias veces, sintiendo una mezcla de rabia y humillación, pero también una extraña claridad. Don Miguel, al percibir su expresión, no perdió tiempo. Si quieres responder, hazlo en la pista. El entrenador reorganizó las últimas semanas de entrenamientos, aumentando la carga y corrigiendo cada detalle técnico de los 200 metros. Mientras Victoria entrenaba en pistas perfectas, con cámaras de alta velocidad y preparadores físicos de élite, Jimena corría bajo el sol fuerte, esquivando baches, ajustando su zancada con base en el instinto. Cada gota de sudor se convertía en combustible para el día en que se enfrentaría a la británica. En ese momento, la carrera dejó de ser solo una prueba. Se convirtió en una cuestión de honor. Las semanas que antecedieron el viaje a Londres fueron una prueba de resistencia, no solo física, sino emocional. Jimena se despertaba a las 5 de la mañana para entrenar antes de ayudar a su madre en la costura y acompañar a su padre en algunas rutas de autobús cuando podía. El dinero para el pasaje y la estancia provino de una colecta comunitaria organizada por el propio barrio. Cada vecino contribuyó como pudo, algunos con monedas, otros con billetes, doblados y discretos. Don Miguel también cedió ahorros que guardaba desde hacía años para reparar el tejado de su casa. «Esto puede cambiar tu vida», le dijo, entregándole el sobre con el valor recaudado. Jimena cargaba consigo la responsabilidad de todos, y eso pesaba más que cualquier entrenamiento. Sin embargo, cada sacrificio reforzaba la certeza de que ella no viajaba solo para correr. Iba a representar a un pedazo de gente que rara vez tenía voz o espacio en el escenario mundial. La llegada a Londres fue un choque cultural inmediato. El frío húmedo, el tráfico organizado, los edificios históricos, todo contrastaba con el caos y la energía de su ciudad natal. En el Estadio Olímpico, Jimena observaba a los otros atletas con sus uniformes impecables, kits de equipamiento, asesores e incluso masajistas a su disposición. Ella y don Miguel compartían una habitación sencilla en un hostal distante, haciendo comidas baratas en pequeñas cafeterías para ahorrar. Aún así, no se sentía inferior, solo fuera de lugar. Cuando se cruzó con Victoria por primera vez en el pasillo de calentamiento, recibió una mirada rápida e indiferente, como si fuera solo una competidora más sin importancia. Jimena no respondió, pero sintió el estómago apretarse. La británica entrenaba con zancadas largas y potentes, rodeada de técnicos que registraban cada movimiento. Jimena, con su mochila gastada y tenis ya descoloridos, respiró hondo. Allí,
decidió que no intentaría impresionar a nadie antes de tiempo. El momento justo llegaría. Los primeros días de entrenamiento oficial en Londres fueron duros. Ximena tuvo que adaptarse a la pista sintética, tan diferente de la tierra batida e irregular de casa. Al principio, sentía las piernas pesadas y la zancada extraña, como si estuviera aprendiendo a correr de nuevo. Don Miguel se dio cuenta y ajustó las sesiones, pidiéndole que se enfocara en la cadencia y en el control de la respiración, mientras otros atletas terminaban el día con baños de hielo y masajes. Ella se estiraba sola en la grada casi vacía. Un día, al final del entrenamiento, escuchó a dos voluntarias comentando en voz baja sobre la chica mexicana con los tenis viejos, y eso le dolió como sal en una herida abierta. Ximena no reaccionó, pero esa observación se quedó martillando en su mente. Para ella, cada entrenamiento no era solo preparación física, era también un enfrentamiento silencioso contra todas las bajas expectativas que tenían sobre ella, y ese peso se estaba convirtiendo en combustible diario. En la víspera de la prueba clasificatoria, Ximena apenas pudo dormir. El hostal era ruidoso, y cada vez que cerraba los ojos, imaginaba la salida repetidas veces. Por la mañana, ella y don Miguel llegaron temprano al estadio. El clima estaba frío y nublado, típico de Londres, pero la tensión hacía que su cuerpo transpirara como si fuera pleno verano. En la llamada para la prueba, vio a Victoria a pocos metros, riendo con otras atletas. La británica parecía tan confiada que ni notaba la presencia de Ximena. Cuando el disparo de salida resonó, ella concentró toda la energía en la primera mitad de la carrera, manteniendo un ritmo controlado. Se sorprendió al cruzar la meta en segundo lugar, garantizando un cupo para la final. No fue un desempeño perfecto, pero demostró que podía competir. Al salir de la pista, don Miguel sonrió de una manera que decía más que 1000 palabras. La batalla principal aún estaba por venir, y ellos estaban listos. La noche después de la clasificatoria fue silenciosa. Ximena se encerró en la habitación y vio la repetición de la carrera en su celular, analizando cada detalle. La salida un poco lenta, la curva apretada, la falta de explosión en los últimos metros. Don Miguel, sentado en la cama de al lado, escuchaba sin interrumpir. Cuando ella terminó, él dijo: «En la final necesitas soltarte, no corras solo para clasificar, corre para ganar». La frase quedó resonando en su cabeza. A la mañana siguiente, un reportero mexicano logró hablar rápidamente con Ximena, preguntándole cómo se sentía al enfrentar a una favorita que había hecho comentarios despectivos sobre los atletas de su país. Ella respondió solo: «Hablaremos en la pista». Era la primera vez que se permitía verbalizar, aunque de forma discreta, que esa prueba tenía un peso mucho mayor que cualquier resultado en medallas o tiempos cronometrados. Era, sobre todo, una cuestión de respeto propio. El día anterior a la final, Ximena hizo un entrenamiento ligero, solo para mantener el cuerpo activo. Al volver al hostal, encontró mensajes de la familia y de los vecinos, videos, audios, fotos de carteles improvisados colgados en las calles de Iztapalapa con frases de aliento. Incluso niños que solían correr con ella en la calle aparecieron en pequeños clips diciendo que creían en su victoria. Ximena no era de llorar por cualquier cosa, pero tuvo que secarse los ojos antes de que don Miguel lo notara. Por la noche, mientras cenaban sándwiches sencillos, él comentó: «De cierta forma ya has ganado. Estás aquí y eso ya ha roto muchas barreras». Ella sonrió, pero sabía que al día siguiente tenía que darlo todo. No quería solo representar, quería demostrar que era posible vencer incluso sin la estructura y los recursos que tantos consideraban indispensables para llegar a la cima. El día de la final
Amaneció con un cielo gris y una ligera llovizna que dejaba el aire frío y húmedo. Jimena se despertó antes de la alarma. Se duchó rápido y se quedó unos minutos mirando su propio reflejo en el espejo, respirando hondo. Se puso el uniforme verde y rojo con cuidado, como si fuera una armadura. En el estadio, el ambiente era diferente al de las eliminatorias. Más cámaras, más ruido, más tensión en el aire. Victoria parecía aún más confiada, conversando animadamente con entrenadores y sonriendo a los fotógrafos. Jimena, por otro lado, se mantuvo concentrada, escuchando solo las instrucciones cortas de don Miguel. Cuando la llamaron para la cámara de llamadas, sintió un nudo en el estómago tan intenso que casi le hizo reír. Era como si cada paso hasta la pista fuera un recordatorio de todo lo que vivió para llegar allí, desde la tierra batida de casa hasta ese suelo perfecto e iluminado. Las atletas se alinearon en los bloques de salida. El silencio que precedió el disparo de salida parecía pesar sobre los hombros de todos. Jimena sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la mirada fija en la pista. Cuando el sonido seco resonó, explotó hacia adelante con una salida más fuerte que en las eliminatorias. En la curva se dio cuenta de que Victoria iba adelante, pero no tanto como esperaba. Cada metro recorrido parecía durar más de lo normal, y el ruido de la afición se transformó en un murmullo distante. En la recta final sintió que las piernas le ardían, pero también una fuerza extra surgiendo de algún lugar que no sabía explicar. Cruzó la meta casi junto a Victoria, sin estar segura del resultado. Respirando con dificultad, miró la pantalla gigante, esperando el anuncio oficial. El estadio estaba en suspenso, y Jimena sentía que ese segundo de espera duraría para siempre. El resultado apareció en la pantalla gigante con números que Jimena tuvo que parpadear 2 veces para creer: 22,41 segundos, nuevo récord mundial juvenil. Su nombre estaba en primer lugar y el de Victoria en segundo, con una diferencia de solo 2 centésimas. El estadio estalló en aplausos y gritos, algunos de sorpresa, otros de pura euforia. Jimena se llevó la mano a la boca, incrédula, mientras don Miguel, al borde de la pista, levantaba los brazos y gritaba como si fuera un padre orgulloso. Victoria mantuvo una sonrisa forzada, felicitándola con un apretón de manos rápido, pero la mirada fría dejaba claro que esa derrota era difícil de tragar. Jimena no dijo nada, solo saludó a la afición y respiró hondo. Sentía que había vencido mucho más que una carrera. Había roto un estigma que la perseguía desde el primer día en que empezó a soñar con competir internacionalmente. Después de la prueba, Jimena fue rodeada por periodistas. Le preguntaron sobre su preparación, sobre cómo era vencer contra todas las probabilidades y, inevitablemente, sobre la declaración de Victoria. Ella respondió con calma: no corro para probarle nada a nadie, pero a veces la pista habla por sí misma. Esa frase recorrió el mundo, siendo reproducida en periódicos y redes sociales. En el vestuario se sentó sola, por unos minutos, sintiendo el cuerpo cansado, pero el corazón ligero. Don Miguel entró y le entregó el celular. Era una videollamada de la familia y de los vecinos, todos reunidos, gritando y llorando de alegría. Jimena sonrió y prometió llevar la medalla a casa, no como un trofeo personal, sino como símbolo de que el talento y la determinación no reconocen fronteras ni condiciones económicas. En ese momento, ella entendió que el mes que estaba terminando quedaría para siempre grabado en la memoria de todos. La mañana siguiente a la final, Jimena se despertó temprano, incluso sin despertador. El cuerpo estaba adolorido, pero la sensación de victoria la mantenía despierta y activa. Por la ventana del hostal veía el cielo gris de Londres y por primera vez sintió que esa ciudad no parecía tan distante de su realidad, como si hubiera conquistado un lugar allí.
Al salir a caminar un poco con don Miguel, se dio cuenta de que algunas personas la reconocían y le pedían fotos. No estaba acostumbrada a este tipo de atención, pero recibía cada gesto con humildad. En un café cercano, una pareja mexicana que vivía en Inglaterra se le acercó, agradeciéndole por la inspiración y diciendo que se sintieron representados. Jimena se emocionó, entendiendo que el impacto de su victoria iba más allá del deporte. Ya no era solo sobre correr más rápido, era sobre mostrar que cualquiera, de cualquier lugar, podía desafiar expectativas y cambiar narrativas. Los días siguientes fueron un maratón fuera de las pistas, invitaciones para entrevistas, sesiones de fotos y reuniones con representantes de marcas comenzaron a surgir. Don Miguel la ayudaba a filtrar todo para que Jimena no se perdiera en medio de la euforia. Sin embargo, ella sabía que necesitaba mantener los pies en la tierra. Continuaba entrenando, aunque de forma ligera, para no romper el ritmo. Por la noche, respondía mensajes de amigos, profesores e incluso desconocidos que contaban cómo su historia los había motivado. Uno de los videos más compartidos mostraba su llegada en la final, con la narración emocionada de un comentarista mexicano. Ver esa escena aún le aceleraba el corazón. A pesar de la agenda apretada, no se olvidaba de llamar a su madre todos los días, contándole cada detalle. En el fondo, sabía que esa fase de reconocimiento pasaría, pero la forma en que había conquistado aquello se quedaría para siempre con ella. Una semana después de la victoria, Jimena recibió una invitación inesperada: participar en una carrera de exhibición en el mismo estadio, junto con otros atletas que se habían destacado en la competición. No valía medalla, pero la idea era celebrar el deporte y acercar a los competidores al público. Ella dudó al principio, pensando que tal vez era solo un evento para promover a los más famosos, pero don Miguel insistió. «Es importante que la gente te siga viendo», le dijo. El día, la carrera fue ligera, casi recreativa, pero la recepción de la afición sorprendió. Cuando se anunció su nombre, las gradas reaccionaron con gritos y banderas de México. Jimena se dio cuenta de que había conquistado algo raro: respeto dentro y fuera de las pistas. La sensación de entrar en ese estadio ahora, sin la tensión de la competición oficial, le permitió disfrutar cada paso, sintiendo lo que era correr solo por placer. Esa misma noche, de vuelta en el hostal, Jimena revisó el sobre con el dinero que había sobrado de la colecta. Ella y don Miguel decidieron que la mejor forma de honrar el esfuerzo de la comunidad sería invertir en mejoras para la pista improvisada de Iztapalapa. Llamaron a un amigo ingeniero y comenzaron a discutir posibilidades, aunque modestas, para nivelar el suelo e instalar marcas adecuadas para entrenar. Jimena sabía que no podría transformar el lugar en un centro de alto rendimiento, pero quería dejar algo concreto para los jóvenes que, como ella, soñaban con competir. Al conversar con su madre sobre la idea, escuchó del otro lado de la línea: «Eso es más valioso que cualquier medalla». Y, de cierta forma, sentía que era verdad. Vencer había sido notable, pero abrir camino para otros seguiría siendo su mayor victoria. Mientras los días avanzaban, Jimena también tuvo que lidiar con la atención de los medios internacionales. Entrevistas, podcasts e incluso canales de televisión de Europa querían escuchar su historia. Cada pregunta sobre su origen humilde y sobre Victoria Thompson era respondida con cuidado. No quería parecer arrogante, pero tampoco quería minimizar su propia trayectoria. Don Miguel acompañaba cada paso, asegurándose de que nada la presionara más allá de lo que ya había vivido. En algunos momentos, Jimena sentía una mezcla de orgullo y cansancio. Orgullosa por poder inspirar a otros, cansada de repetir las mismas respuestas innumerables veces.
Sin embargo, ella comprendía que esa era parte de la consecuencia de su conquista. Cada comentario, cada reportaje, era un recordatorio de que ese mes notable no había terminado solo con la carrera. Continuaba reverberando en la vida de todos los que la acompañaban. Además de los medios, llegaron las invitaciones para encuentros con jóvenes atletas y programas de incentivo al deporte. Ximena aceptó algunos, siempre acompañada de don Miguel, y se sorprendía con el entusiasmo de los niños y adolescentes. Muchos contaban historias parecidas a la de ella: entrenamientos en lugares improvisados, poco apoyo financiero y una enorme voluntad de ser reconocidos. Al escuchar esos relatos, Ximena sentía una responsabilidad aún mayor de mostrar que era posible romper barreras. Durante esos encuentros hablaba sobre disciplina, enfoque y resistencia, pero también sobre perseverancia frente a las dificultades. Ella sabía que nada de lo que decía sustituía el trabajo duro y el sacrificio, pero percibir el brillo en los ojos de esos jóvenes hacía que su propio esfuerzo valiera la pena, y, aunque cansada, se sentía revitalizada al ver que su ejemplo podía transformar sueños en metas concretas. La rutina de entrenamientos no se detenía, incluso con la agenda llena. Ximena se despertaba temprano, entrenaba, participaba en entrevistas o eventos, y aún encontraba tiempo para revisar sus técnicas con don Miguel. Él insistía en ajustes mínimos en la postura, en la aceleración y en la salida de los bloques, recordándole que cada detalle podía marcar la diferencia. A pesar del cansancio físico, Ximena notaba que su cuerpo reaccionaba mejor que antes. La mente ya estaba adaptada al ritmo intenso. Durante las tardes, a veces caminaba sola por las calles de Londres, reflexionando sobre todo el camino que la había traído hasta allí. Cada paso le recordaba su infancia en Iztapalapa, las carreras descalza, el polvo en la cara y el sudor acumulado en entrenamientos sin infraestructura. La sensación de gratitud y responsabilidad crecía cada día, como si estuviera cargando no solo su historia, sino la de todos los que la apoyaron. Silenciosamente. En uno de esos momentos, al pasar por un parque cerca del hostal, Ximena encontró un grupo de jóvenes practicando carrera de forma improvisada, lo que le recordó a sí misma. Se detuvo a observar, viendo la misma dedicación y entusiasmo que había sentido años atrás. Algunos la reconocieron de inmediato, acercándose tímidamente, pidiendo autógrafos y consejos. Ximena sonrió, animándolos y respondiendo preguntas sencillas sobre técnica y resistencia. Más tarde, al relatar el encuentro a don Miguel, se dio cuenta de que este tipo de interacción la motivaba más que cualquier medalla o premio. La sensación de poder inspirar a otros, de abrir caminos y mostrar que el esfuerzo genuino puede superar barreras estructurales, le daba un propósito renovado. Y en ese mes, cada experiencia así reforzaba que su victoria iba más allá del récord. Se había convertido en un símbolo de persistencia y esperanza real. La cercanía de la ceremonia de premiación oficial trajo una nueva presión. Ximena sabía que no sería solo un momento para recibir la medalla y el trofeo, sino también para aparecer en fotos con autoridades del deporte, patrocinadores y periodistas internacionales. Don Miguel la ayudó a organizar cada detalle: el uniforme, el cabello, la postura. Cuando llegó el día, ella entró en el estadio con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Vio a Victoria al lado, con la expresión contenida, y se dio cuenta de que una vez más no había espacio para el resentimiento. El momento era de ella, pero también de todos los que la apoyaron desde el principio. Al recibir la medalla y escuchar el himno mexicano, sintió una emoción intensa, casi sofocante, mientras el público aplaudía de pie. La sensación de deber cumplido se mezclaba con una alegría tranquila, esa que solo llega cuando se percibe que todo sacrificio ha valido la pena.
En los días siguientes a la ceremonia, Jimena empezó a planear el regreso a casa. La euforia de la victoria aún estaba presente, pero la rutina necesitaba continuar. Volvió a los entrenamientos ligeros, manteniendo el enfoque en la preparación para las próximas competiciones, sin dejar que la fama pasajera la distrajera. Durante las últimas semanas en Londres, se dedicó también a pequeñas acciones: visitar escuelas y centros deportivos, conversar con jóvenes atletas, tomarse fotos y firmar libros de mensajes que serían enviados a México. Cada interacción reforzaba en ella la sensación de que la carrera de 200 metros había sido solo un punto de partida. Ella entendía que, a pesar de la medalla, la verdadera victoria estaba en inspirar a otros a creer en su propio potencial, independientemente de las condiciones o del prejuicio. Londres, con toda su grandiosidad, se había convertido en el escenario de un cambio profundo en su vida y en la de muchos otros. Antes de regresar a México, Jimena recibió una invitación para participar en un programa de entrevistas nacional, donde contaría toda su trayectoria desde Iztapalapa hasta el Estadio Olímpico. Aceptó, sabiendo que sería una oportunidad para inspirar a aún más personas. Durante la grabación, habló sobre los desafíos financieros, la falta de infraestructura, los entrenamientos bajo el sol y la lluvia, y la importancia del apoyo de Don Miguel y de la comunidad. Cada palabra era sincera, sin exageraciones ni dramatizaciones, solo la realidad que vivió. El equipo de producción quedó impresionado con su naturalidad y humildad, y el programa tuvo gran repercusión. Para Jimena, ese momento no era solo sobre reconocimiento personal, sino sobre dar visibilidad a todos los atletas que luchan a diario sin recursos. Ella quería que su historia fuera un espejo de determinación para quienes se sentían invisibles en el mundo del deporte. Al desembarcar en México, Jimena fue recibida por una multitud en el aeropuerto. Familiares, vecinos y periodistas la esperaban, sosteniendo carteles y banderas. La sensación de volver a casa después de un mes intenso, lleno de desafíos y victorias, fue abrumadora. Abrazó a sus padres con fuerza, sintiendo el peso de todos los días de esfuerzo, lágrimas y frustraciones que la llevaron hasta ese momento. Durante la rueda de prensa improvisada en el aeropuerto, resaltó que su victoria no era solo de ella, sino de toda la comunidad que contribuyó a su trayectoria. Cada rostro conocido, cada gesto de cariño, confirmaba que el esfuerzo conjunto había valido la pena. En ese instante, Jimena percibió que la superación no se trataba solo de récords o medallas, sino de resiliencia, coraje y de la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad para sí misma y para los demás. En los días siguientes, Jimena volvió a entrenar en la pista improvisada de Iztapalapa, ahora con algunas mejoras gracias a la colecta de la comunidad. El suelo estaba más nivelado, y pequeñas marcas ayudaban en la medición de tiempo y distancia. A pesar de aún estar lejos de una estructura profesional, ella sentía que ese espacio se había transformado en un símbolo de superación. Cada paso en la pista le recordaba cuánto había recorrido, no solo físicamente, sino emocionalmente. Mientras corría, niños y adolescentes la observaban, intentando imitar su postura y su cadencia. Ella sonreía, corrigiendo ligeramente la técnica de algunos y animando a otros a no rendirse, incluso frente a las dificultades. Para Jimena, cada entrenamiento allí era también un momento de retribución, una forma de mostrar que las conquistas personales podían volverse colectivas cuando se compartían con quienes creen en el mismo sueño. La rutina volvió a ser intensa, pero de una manera diferente. Jimena ahora era una referencia local y nacional, pero nunca perdió la humildad.
Continuaba siguiendo los entrenamientos bajo la supervisión de Don Miguel, perfeccionando detalles que podrían marcar la diferencia en competiciones futuras. Por la noche, revisaba videos de su carrera en Londres, identificando puntos de mejora y aprendiendo a lidiar con la presión. El reconocimiento internacional no cambiaba su enfoque, solo reforzaba la responsabilidad que sentía. Sabía que muchas personas depositaban sus expectativas en ella, pero también que podía usar su historia para motivar y abrir puertas para otros atletas que, como ella, no tenían recursos. Cada paso en la pista de tierra estaba ahora cargado de significado. Resistencia, disciplina y orgullo no solo personal, sino de una comunidad entera que se veía representada en su trayectoria. Mientras se acostumbraba a la rutina post-competición, Ximena también empezó a notar el impacto de su historia en los medios. Reportajes contaban detalles de su infancia, de los entrenamientos en condiciones precarias y del apoyo de la comunidad. Ella recibía mensajes de personas de todo México e incluso de otros países, muchas compartiendo que se sentían inspiradas por su determinación. A pesar del orgullo, Ximena mantenía los pies en la tierra. Conversaba frecuentemente con Don Miguel sobre la importancia de seguir trabajando duro, recordando que una victoria no garantizaba futuras conquistas. Cada mensaje recibido era tratado con gratitud, pero no la desviaba del objetivo: entrenar, mejorar y seguir representando a México con dedicación y disciplina. Para ella, la superación no era solo sobre vencer a los adversarios, sino también sobre mantener la integridad y el compromiso con aquellos que creyeron en ella desde el principio. Durante una sesión de entrenamiento, Ximena notó una mejora significativa en la fuerza y en la resistencia. La combinación de días intensos en Londres y de los entrenamientos de vuelta en Iztapalapa mostraba resultados concretos. Al final del día, algunos niños se acercaron pidiendo correr junto con ella. Ella aceptó, corriendo lado a lado y corrigiendo la postura y el ritmo de cada uno. Sintió un orgullo silencioso al ver la determinación en sus miradas, reconociendo que, de alguna forma, su esfuerzo estaba siendo multiplicado. Don Miguel observaba a la distancia, satisfecho, sabiendo que la presencia de Ximena en la comunidad iba mucho más allá de medallas. Cada carrera era ahora también una clase de perseverancia, un ejemplo tangible de que incluso en condiciones adversas, la dedicación y la pasión podían abrir puertas que antes parecían inalcanzables. Con el paso de las semanas, Ximena empezó a recibir invitaciones de clubes de atletismo de México y de otros países interesados en seguir su evolución. Ella escuchó varias propuestas, pero decidió sopesarlas con cuidado. Don Miguel enfatizaba que no se trataba solo de aceptar oportunidades financieras, sino de elegir lugares que realmente la ayudaran a crecer como atleta sin perder su identidad. Ximena también conversó con su familia, buscando orientación y manteniendo la coherencia con sus principios. Cada decisión exigía madurez, paciencia y reflexión. Ella se dio cuenta de que vencer la carrera en Londres era solo un capítulo y que la vida deportiva exigiría elecciones inteligentes y consistentes para que pudiera sostener su carrera a largo plazo. Más que nunca, la disciplina aprendida en los meses de entrenamiento en la pista de tierra batida se mostraba esencial, guiando cada paso de su trayectoria. Además de las decisiones profesionales, Ximena empezó a participar en encuentros motivacionales en escuelas y centros deportivos. Ella compartía su rutina, los desafíos que enfrentó y las estrategias que usó para superar obstáculos. Los niños y jóvenes escuchaban atentamente, algunos con los ojos brillando, otros anotando cada detalle.
Ella se dio cuenta de que, para muchos, sus palabras eran tan impactantes como la victoria en sí. Don Miguel siempre estaba cerca, asegurándose de que los eventos no interfirieran con los entrenamientos, pero también reforzando la importancia de inspirar a otros. Para Jimena, cada conversación se convertía en un recordatorio de que la superación era continua y colectiva. Con cada sonrisa, cada historia compartida, sentía que su esfuerzo tenía sentido no solo para ella misma, sino para todos los que buscaban creer que era posible ir más allá de las limitaciones impuestas por el contexto o por el prejuicio. Jimena también empezó a enfrentar la presión de mantener el rendimiento. Las expectativas eran altas y el público y los medios esperaban que ella repitiera la hazaña en competiciones futuras. Algunas noches eran difíciles, sentía el peso de las responsabilidades y la presión silenciosa que venía de todos a su alrededor. Don Miguel, como siempre, era su puerto seguro, recordándole que se enfocara en el proceso y no solo en los resultados. Él reforzaba que cada entrenamiento, cada ajuste en la postura, cada carrera extra, contaba más que cualquier elogio pasajero. Jimena aprendió a lidiar con esa presión de forma práctica, transformando la ansiedad en energía para el entrenamiento y manteniendo la disciplina, incluso cuando el cuerpo pedía descanso. El aprendizaje sobre cómo equilibrar expectativas externas y motivación interna se volvía tan importante como la propia técnica de carrera. En una tarde lluviosa, mientras entrenaba en la pista de Iztapalapa, Jimena reflexionó sobre el mes intenso que había vivido. Recordó las dificultades enfrentadas, el viaje a Londres, la carrera, la victoria y toda la repercusión que se siguió. Cada experiencia trajo lecciones sobre resiliencia, humildad y perseverancia. Al mismo tiempo, percibía que su trayectoria aún estaba apenas comenzando. A su alrededor, los niños seguían entrenando, imitando sus movimientos, y la comunidad observaba con orgullo. Sintió una mezcla de cansancio y realización, entendiendo que la verdadera superación no es solo sobre ganar medallas, sino sobre mantener la disciplina e inspirar a otros mientras se enfrenta cada desafío con coraje. La lluvia no interrumpió el entrenamiento. Parecía lavar las tensiones y renovar la energía para lo que aún estaba por venir. En los días siguientes, Jimena recibió invitaciones para participar en conferencias sobre superación y motivación en diferentes ciudades de México. Aunque tentada por la idea de viajar, decidió priorizar los entrenamientos y las competiciones futuras, equilibrando su agenda de forma cuidadosa. Don Miguel ayudaba a organizar todo, recordándole que la consistencia en el entrenamiento era tan importante como cualquier reconocimiento externo. Aún así, Jimena encontraba momentos para interactuar con jóvenes atletas, respondiendo preguntas y compartiendo experiencias. Cada encuentro reforzaba que su trayectoria estaba impactando vidas de forma concreta. Ella empezó a darse cuenta de que la responsabilidad de ser ejemplo iba más allá de las pistas, extendiéndose a la forma en que conducía su vida, sus elecciones y su compromiso con la comunidad que siempre creyó en ella. Mientras tanto, Victoria Thompson seguía apareciendo en los noticiarios, pero el destaque dado a Jimena no disminuía. Algunos comentarios aún eran críticos, cuestionando si la victoria mexicana fue circunstancial, pero Jimena aprendió a ignorar esas voces. En los entrenamientos diarios se concentró solo en su evolución, ajustando detalles técnicos y fortaleciendo la resistencia y la explosión. Don Miguel observaba, corrigiendo movimientos y celebrando pequeñas mejoras que para otros pasarían desapercibidas. Jimena entendía que el verdadero mérito no estaba en compararse con la británica, sino en superar sus propios límites cada día.
Cada paso en la pista de tierra batida le recordaba que la victoria en Londres fue solo el comienzo y que la determinación continua sería lo que sustentaría su carrera y su historia de superación. Con el tiempo, Jimena empezó a notar pequeños cambios en la forma en que la gente de la comunidad la veía. Donde antes solo había curiosidad o incredulidad, ahora surgía respeto y admiración. Jóvenes atletas buscaban consejos, padres enviaban mensajes agradeciendo por el ejemplo y profesores usaban su historia como inspiración en las clases de educación física. Jimena sentía que su esfuerzo diario y su disciplina se estaban transformando en algo más grande que ella misma. Cada entrenamiento, cada carrera, cada gota de sudor llevaba no solo su propio sueño, sino la esperanza de muchos que se veían reflejados en su trayectoria. Esa conciencia aumentaba su sentido de responsabilidad, pero también fortalecía su motivación para seguir superando desafíos, sabiendo que cada paso tenía un impacto real en la vida de otras personas. Durante una sesión de entrenamiento matutino, Jimena se dio cuenta de que estaba más confiada en su técnica y resistencia. La familiaridad con la pista y la disciplina adquirida en los meses anteriores se traducía en movimientos más precisos y explosivos. Don Miguel observaba cada detalle, satisfecho, pero exigente como siempre, recordándole que la excelencia se construye día tras día. Jimena también empezó a desarrollar estrategias mentales, visualizando carreras y anticipando reacciones adversas, aprendiendo a controlar la ansiedad y a mantener el enfoque incluso en situaciones de presión. Cada entrenamiento se convertía en un equilibrio entre cuerpo y mente, técnica y emoción. Ella entendía que la superación no era un evento aislado, sino un proceso continuo de crecimiento y dedicación, donde cada pequeño avance contaba para resultados mayores. A mediados de mes, Jimena fue invitada a participar en un evento benéfico, donde atletas y celebridades se reunían para recaudar fondos para jóvenes con pocos recursos. Ella aceptó de inmediato, dándose cuenta de que podría usar su visibilidad para ayudar a otros. Durante el evento, corrió junto a niños y adolescentes, animando a cada uno a dar lo mejor de sí, corrigiendo la postura y ofreciendo palabras de apoyo. El impacto fue inmediato. Los ojos les brillaban y las sonrisas surgían incluso en quienes parecían más tímidos o inseguros. Jimena sintió que esa experiencia fortalecía, algo que la victoria en Londres no podía proporcionar por sí sola, la capacidad de inspirar y transformar vidas a través de su propia trayectoria y disciplina. Esa misma semana, recibió una carta de Victoria Thompson. La británica reconocía públicamente la victoria de Jimena y admitía que subestimó a su adversaria. Para Jimena, el mensaje trajo una mezcla de sorpresa y satisfacción. No se trataba de revancha u orgullo, sino de la confirmación de que su esfuerzo y dedicación habían sido notados, incluso por quien parecía inalcanzable. Le mostró la carta a don Miguel, quien sonrió y dijo: «Eso es solo una prueba más de que llegaste a donde merecías sin necesidad de probarle nada a nadie». Jimena guardó la carta como recuerdo, un registro silencioso de que la superación y la disciplina hablan más fuerte que cualquier comentario despectivo. En los últimos días del mes, Jimena empezó a planear una visita a su antigua escuela en Iztapalapa. Quería hablar con los profesores, reencontrarse con los compañeros y mostrar que era posible alcanzar sueños, incluso partiendo de un contexto humilde. Cuando llegó, fue recibida con aplausos y abrazos. Muchos alumnos la miraron con admiración, algunos incrédulos, otros inspirados. Jimena contó su historia sin exageraciones, destacando los entrenamientos difíciles, la disciplina y el apoyo de don Miguel y de la comunidad. Los niños hicieron preguntas, algunas curiosas,
otras emocionadas, y ella respondió con paciencia y sinceridad. Al irse, sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Percibió que su esfuerzo ahora no era solo personal, sino que llevaba un significado colectivo, mostrando que la persistencia y la pasión por lo que se hace pueden abrir puertas que antes parecían imposibles. El último día del mes, Jimena hizo un entrenamiento ligero, solo para sentir el cuerpo y reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Cada paso parecía contar la historia completa de ese periodo, desde la pista improvisada de Iztapalapa hasta la victoria en Londres, la repercusión internacional y el impacto en la comunidad. Don Miguel observaba en silencio, satisfecho con la evolución de la alumna y de la persona en que se había convertido. Jimena miró al horizonte y sintió una sensación de plenitud. No se trataba solo de medallas o récords, sino de haber enfrentado prejuicios, superado limitaciones e inspirado a otros con su propia historia. El mes había sido intenso, desafiante y transformador, dejando cicatrices y recuerdos que la moldearían para siempre. Y así, Jimena Ruiz continuaba su trayectoria, lista para los próximos desafíos, llevando consigo la certeza de que el coraje, la disciplina y la pasión pueden realmente cambiar destinos. Después de que el mes terminó, Jimena comenzó a recibir propuestas para entrenar en centros deportivos más estructurados, tanto en México como en el extranjero. Ella sabía que cada oportunidad representaba crecimiento, pero también una decisión importante sobre cómo equilibrar la evolución técnica y el vínculo con su comunidad. Don Miguel la ayudaba a analizar cada propuesta, recordándole que mantener la esencia y la disciplina que la llevaron hasta allí era más importante que cualquier beneficio inmediato. Jimena conversaba con su familia y amigos, sopesando cada detalle, percibiendo que la madurez para tomar decisiones estratégicas formaba parte de la propia superación. Cada paso futuro dependería no solo de talento, sino de elecciones conscientes que preservaran su enfoque, sus valores y la responsabilidad que sentía con todos los que creyeron en ella desde el principio. Mientras tanto, Jimena continuaba entrenando a diario en la pista de Iztapalapa. Las mejoras hechas por la comunidad, aunque modestas, ya ofrecían condiciones más adecuadas para perfeccionar la técnica y la resistencia. Durante los entrenamientos, algunos jóvenes la acompañaban, intentando seguir su ritmo, mientras ella ofrecía orientación directa e incentivo constante. En cada paso, sentía que su trayectoria servía como prueba de que la dedicación y la persistencia pueden superar barreras materiales. Incluso con nuevas invitaciones y posibilidades, Jimena mantenía la disciplina, enfocándose en perfeccionar su propio cuerpo y mente. Para ella, la victoria en Londres había sido simbólica, pero el aprendizaje diario y el impacto que podía generar en los demás hacían que su esfuerzo fuera algo aún más valioso y duradero. Con el tiempo, Jimena se dio cuenta de que la atención de los medios estaba disminuyendo gradualmente, pero eso no la molestaba. Ella sabía que el verdadero significado de su victoria no estaba en los flashes o en los titulares, sino en la transformación que su historia causaba en las personas. Durante los entrenamientos, reflexionaba sobre cuánto había evolucionado, tanto física como mentalmente, y cómo cada desafío la preparaba para el próximo. Don Miguel seguía guiándola, corrigiendo detalles mínimos, recordándole que la consistencia y la paciencia eran más importantes que los elogios inmediatos. Jimena sentía que cada esfuerzo diario consolidaba su identidad como atleta y persona, y que la superación verdadera se construía paso a paso, sin atajos, incluso cuando nadie estaba mirando. En un atardecer, mientras entrenaba sola en la pista, Jimena notó la presencia de algunos niños que vinieron a observarla correr.
parecían fascinados, intentando imitar sus movimientos, y ella se detuvo para corregir la postura de algunos y animar a otros. Esa interacción sencilla le trajo una satisfacción silenciosa y profunda. Jimena entendió que la influencia de su trayectoria iba más allá de títulos o récords. Estaba en el ejemplo, en la dedicación y en la persistencia demostrada en cada carrera. Sintió que su historia de superación se consolidaba no solo con victorias, sino también en la capacidad de inspirar y fortalecer a aquellos que, como ella, soñaban con ir más allá de sus propias limitaciones. Durante una visita a un centro deportivo en la ciudad, Jimena encontró atletas con talentos prometedores, pero sin recursos adecuados. Observó la dedicación de ellos y se dio cuenta de que muchos enfrentaban dificultades similares a las suyas al principio. Decidió dedicar parte de su tiempo a orientarlos, mostrando ejercicios, corrigiendo técnicas y transmitiendo estrategias de entrenamiento que aprendió con Don Miguel. Cada momento era una oportunidad para compartir experiencia y motivar a aquellos que aún buscaban un camino. Sintió que su papel iba más allá de la pista. Estaba ayudando a crear condiciones para que otros pudieran superar desafíos parecidos. Esa percepción reforzaba su propia motivación, recordándole que cada sacrificio había valido no solo para ella, sino también para la próxima generación de atletas. Al final del mes, Jimena empezó a reflexionar sobre lo que había aprendido en los últimos días. No se trataba solo de técnica o velocidad, sino de resiliencia, disciplina y responsabilidad. Cada entrenamiento, cada interacción con jóvenes y cada decisión profesional consolidaban una trayectoria que iba más allá de las medallas. Don Miguel observaba con orgullo, sabiendo que su trabajo y dedicación se habían multiplicado en forma de conquistas e impacto positivo. Jimena entendió que la verdadera superación no era solo llegar a la cima, sino mantener la determinación, inspirar a otros y seguir adelante incluso cuando los desafíos parecían mayores que la propia fuerza. El mes notable terminaba, dejando recuerdos y lecciones que permanecerían para siempre. En los días siguientes, Jimena recibió una invitación para participar en una conferencia internacional sobre deportes e inclusión, que reunía a atletas de diferentes países. Inicialmente dudó, preocupada con la rutina de entrenamientos y compromisos, pero Don Miguel la animó, destacando que esa era una oportunidad para mostrar que el talento y el esfuerzo pueden superar condiciones adversas. Durante la conferencia, ella compartió su trayectoria de forma directa y sincera, sin dramatizar, pero enfatizando la disciplina, la perseverancia y la importancia del apoyo de la comunidad. Las reacciones fueron positivas, aplausos, preguntas e historias de personas que se sintieron inspiradas. Jimena se dio cuenta de que su influencia iba mucho más allá de las pistas, mostrando que la superación es también sobre el impacto social y la capacidad de motivar a otros a buscar sus propios objetivos. Al regresar de viaje, Jimena volvió a los entrenamientos con aún más enfoque. La experiencia en la conferencia reforzó su compromiso de seguir perfeccionándose, no solo para competir, sino para ser un ejemplo de disciplina y resiliencia. Durante las carreras, cada paso iba acompañado de una reflexión sobre todo lo que había vivido. Desde la pista de tierra en Iztapalapa, pasando por la victoria en Londres, hasta los encuentros inspiradores con jóvenes y atletas de todo el mundo. Don Miguel observaba cada detalle, siempre listo para orientar ajustes sutiles. Jimena sentía que su historia de superación se estaba consolidando no solo por los récords, sino por el impacto continuo que causaba en su comunidad y más allá. Cada entrenamiento era más que preparación física, era una reafirmación de propósito y legado. Mientras se acercaba el final del mes,
Jimena empezó a sentir una nueva conciencia sobre su carrera. Las victorias y los reconocimientos habían sido importantes, pero lo que más valoraba era la transformación que su historia provocaba en otros. Cada entrenamiento se convertía en un recordatorio de que la disciplina, la paciencia y el esfuerzo diario eran más significativos que cualquier premio inmediato. Don Miguel continuaba a su lado, ofreciendo apoyo técnico y emocional, recordando que la consistencia era el verdadero secreto de la superación. Jimena absorbía cada consejo, integrándolos a su rutina de forma práctica, y descubría que la trayectoria, con todos los obstáculos, era tan valiosa como el destino final. En una tarde tranquila, Jimena observó a los niños corriendo en la pista de Iztapalapa, algunos repitiendo gestos y técnicas que ella había enseñado. Sintió una satisfacción silenciosa y profunda al percibir el impacto que estaba causando. No era solo sobre competiciones o récords, sino sobre inspiración, perseverancia y la posibilidad de transformar vidas con ejemplos reales. Don Miguel, a su lado, sonrió y comentó que el esfuerzo de ella iba mucho más allá de lo que cualquier medalla podría representar. Jimena asintió en silencio, dándose cuenta de que ese mes notable dejaría cicatrices y recuerdos que la moldearían para siempre, consolidando una historia de superación que continuaría creciendo e inspirando a otros. La semana siguiente, Jimena comenzó a enfocarse en entrenamientos específicos para perfeccionar su arrancada en los 200 metros, dándose cuenta de que pequeños ajustes podrían generar grandes diferencias en competiciones futuras. Cada sesión era intensa, pero ella mantenía la disciplina y la concentración, recordándose la importancia de cada detalle que don Miguel destacaba. A medida que la práctica avanzaba, notaba una evolución gradual, sintiendo el cuerpo más preparado y ágil. El ambiente en la pista, aunque simple, llevaba ahora un significado mayor. Allí se consolidaba no solo su técnica, sino la confianza de que el esfuerzo consistente supera los obstáculos materiales. Cada paso, cada respiración y cada movimiento se convertían en parte de una rutina que transformaba la determinación en resultados tangibles. Durante ese periodo, Jimena también empezó a planear pequeñas iniciativas para la comunidad. Reunió a algunos jóvenes para enseñarles técnicas básicas de carrera, estiramiento y preparación física, compartiendo lo que había aprendido a lo largo de su trayectoria. El entusiasmo de ellos contagiaba a todos, y Jimena sentía que, de alguna forma, estaba devolviendo todo el apoyo recibido a lo largo de los años. Cada entrenamiento colectivo iba acompañado de conversaciones sobre disciplina, persistencia y enfoque, sin necesidad de romantizar las dificultades. Ella quería que comprendieran que la superación no se resumía a victorias en medallas, sino a la constancia, dedicación y el coraje de seguir avanzando, incluso cuando el camino parecía difícil. El impacto silencioso de esas acciones se volvía tan gratificante como cualquier reconocimiento externo. En los días siguientes, Jimena empezó a recibir más atención de patrocinadores y clubes de atletismo. Aunque las invitaciones eran tentadoras, ella mantuvo la cautela, discutiendo cada propuesta con don Miguel y su familia. No quería comprometer la disciplina y el enfoque que la llevaron hasta allí. Cada decisión era cuidadosamente evaluada para garantizar que no se tratara solo de una oportunidad financiera, sino de un espacio real para la evolución técnica y personal. Jimena entendía que su trayectoria no podía ser apresurada o influenciada por el reconocimiento externo. Ella necesitaba preservar el ritmo y los principios que la ayudaron a superar prejuicios y desafíos desde el inicio de su jornada. Mientras lidiaba con esas decisiones, Jimena continuaba entrenando todos los días en la pista de Iztapalapa,
Con cada paso, sentía que fortalecía no solo el cuerpo, sino la mente. Don Miguel monitoreaba cada detalle, ofreciendo ajustes y un aliento constante. Niños y jóvenes que la observaban durante los entrenamientos absorbían cada gesto instrucción, reforzando el papel de Jimena como ejemplo e inspiración. Ella comprendía que su victoria en Londres no era un punto final, sino el comienzo de una responsabilidad continua de servir de modelo para otros atletas, mostrando que la superación verdadera depende de la dedicación diaria, la resiliencia y la disciplina inquebrantable. En el transcurso del mes, Jimena empezó a notar cambios sutiles en su postura y en su carrera. Movimientos más precisos, arrancadas más potentes y resistencia mejorada mostraban que el esfuerzo continuo estaba generando resultados concretos. Don Miguel celebraba cada progreso, pero reforzaba que la verdadera superación estaba en mantener la consistencia, incluso sin reconocimiento inmediato. Jimena aprendió a valorar las pequeñas conquistas diarias, entendiendo que cada detalle trabajado en la pista improvisada de Iztapalapa podía ser decisivo en futuras competiciones. El proceso de evolución constante, aunque cansado, traía una satisfacción silenciosa y profunda, consolidando la idea de que la disciplina y la dedicación no conocen límites. Al mismo tiempo, Jimena continuaba interactuando con jóvenes atletas y niños, compartiendo consejos prácticos de entrenamiento y animándolos a creer en su potencial. Para ella, esas interacciones eran tan importantes como los propios entrenamientos. Cada sonrisa, cada gesto de atención, cada duda respondida se transformaba en motivación mutua. Sentía que su esfuerzo diario reverberaba más allá de la pista, transformando la percepción de muchos sobre lo que significa superar obstáculos y persistir frente a las dificultades. Don Miguel observaba satisfecho, dándose cuenta de que la atleta se había convertido no solo en un símbolo de velocidad, sino también de disciplina, coraje y capacidad de inspirar a otros de forma concreta y tangible. En los últimos días del mes, Jimena empezó a repasar mentalmente cada detalle de la carrera de Londres, recordándola concentración, la técnica y la fuerza de voluntad que la llevaron a la victoria. Cada recuerdo reforzaba la comprensión de que la disciplina y la persistencia eran tan importantes como el talento natural. Don Miguel destacaba que la verdadera diferencia estaba en la preparación diaria, en el cuidado con cada paso y en la capacidad de enfrentar desafíos sin dejarse abatir. Para Jimena, esas reflexiones eran un recordatorio de que cada esfuerzo hecho a lo largo de la vida, incluso en condiciones adversas, contribuía a resultados duraderos y significativos, y que el aprendizaje continuo era esencial para sostener una carrera sólida e inspiradora. En un entrenamiento final del mes, Jimena decidió enfocarse en ejercicios de resistencia y explosión. Mientras los niños de la comunidad la observaban e intentaban imitar sus movimientos. El ambiente estaba silencioso. Solo el sonido de pasos y respiraciones marcaba la rutina. Ella corregía la postura de algunos, ajustaba el ritmo de otros y animaba a todos a dar lo mejor de sí. Sentía que, más que técnica, estaba transmitiendo valores de perseverancia y dedicación. Don Miguel observaba con satisfacción, sabiendo que la atleta no solo mejoraba su desempeño, sino que también fortalecía el espíritu y la motivación de toda la comunidad a su alrededor. Cada paso final del mes consolidaba el impacto de la superación de Jimena, tanto personal como colectiva. En los últimos días, Jimena recibió invitaciones para competiciones internacionales, pero decidió discutir cada posibilidad con Don Miguel, reflexionando sobre cómo equilibrar la evolución técnica y la preservación de su rutina.
Ella comprendía que la carrera exigiría elecciones estratégicas y que cada decisión debería ser tomada con conciencia, manteniendo el enfoque en la disciplina y el progreso constante. La experiencia acumulada a lo largo del mes notable fortalecía su capacidad para analizar oportunidades, reconocer prioridades y mantener el equilibrio entre ambición y prudencia. Jimena entendía que superar límites no significaba solo ganar carreras, sino también tomar decisiones inteligentes que sostuvieran su crecimiento a largo plazo. En el último entrenamiento del mes, Jimena se detuvo por un instante, observando la pista de tierra y recordando todo el camino recorrido. Desde los primeros pasos inseguros hasta la victoria en Londres y todas las experiencias que se siguieron, cada momento se consolidó como aprendizaje y conquista. Don Miguel, a su lado, sonrió, percibiendo que la atleta había transformado los desafíos en fuerza e inspiración. Jimena sintió una mezcla de cansancio y plenitud, consciente de que ese mes notable había dejado cicatrices y recuerdos que la moldearían para siempre. Ella sabía que la superación no terminaba allí, pero que ahora llevaba consigo una base sólida de disciplina, coraje y determinación, lista para los próximos capítulos de su vida. Después del cierre del mes, Jimena comenzó a planear una serie de entrenamientos específicos dirigidos a perfeccionar su velocidad máxima. Cada sesión era cuidadosamente estructurada, con ejercicios de explosión, resistencia y técnica, siempre acompañada por Don Miguel, quien monitoreaba cada detalle. Ella comprendía que la disciplina y la constancia eran lo que diferenciaban a los atletas excepcionales de aquellos que solo dependían del talento natural. Mientras corría, pensaba en cada obstáculo superado, en cada sacrificio y en cada momento de duda que había vencido. Cada paso era una reafirmación de su fuerza interior, recordándole que la superación diaria era tan importante como cualquier victoria formal en competiciones internacionales. Paralelamente a los entrenamientos, Jimena empezó a dedicar tiempo a conversaciones motivacionales con jóvenes de su comunidad. Ella les explicaba de forma práctica cómo lidiar con las frustraciones, cómo organizar los entrenamientos y la importancia de mantener el enfoque y la disciplina, incluso cuando los recursos son limitados. El entusiasmo de ellos contagiaba y reforzaba la percepción de que su historia tenía valor más allá de las pistas. Don Miguel observaba satisfecho, reconociendo que el impacto de Jimena iba más allá del cuerpo físico, llegando a mentes y corazones, moldeando futuros posibles. Para ella, darse cuenta de que podía inspirar a otros con sus acciones diarias se volvió tan significativo como cualquier medalla conquistada, reforzando el propósito de su trayectoria de Mindemacintes. Superación. En los días siguientes, Jimena comenzó a incorporar entrenamientos de resistencia mental en su rutina. Visualizaba carreras, anticipaba adversidades y entrenaba su mente para mantener el enfoque bajo presión. Cada sesión mostraba que la superación no era solo física, sino también psicológica. Don Miguel reforzaba que la concentración y la disciplina mental eran esenciales para enfrentar competiciones de alto nivel. Jimena sentía que la fuerza interior estaba creciendo junto con la resistencia del cuerpo, haciéndola más preparada para desafíos futuros. Cada paso, cada ejercicio, cada respiración era parte de un proceso continuo de evolución y superación que trascendía cualquier reconocimiento inmediato. Al final de otra semana intensa, Jimena notó cambios significativos en su postura, explosión y resistencia. Pequeños ajustes en cada movimiento estaban ahora consolidados y la técnica refinada le permitía aprovechar mejor cada carrera. Sentía un orgullo silencioso por su evolución, pero sin permitirse relajarse.
Don Miguel, atento a cada detalle, reforzaba que la disciplina y la paciencia eran más valiosas que los elogios o los resultados momentáneos. Jimena comprendía que la verdadera superación no era solo vencer a los adversarios, sino superarse a sí misma cada día, transformando el esfuerzo continuo en un progreso palpable y duradero. En el penúltimo día del mes, Jimena decidió hacer una carrera completa sola, en la pista de Iztapalapa, sin nadie observando. Quería sentir su propio ritmo, probar límites y analizar cada detalle de la técnica aprendida. Cada paso era medido, cada respiración controlada. Se dio cuenta de que había conquistado más que velocidad, había desarrollado consistencia, resistencia y una confianza silenciosa que no dependía del reconocimiento externo. Don Miguel observaba de lejos, satisfecho con el progreso, sabiendo que Jimena había transformado desafíos en aprendizaje continuo. La carrera se convirtió para ella en un hito de crecimiento personal, una reafirmación de que el esfuerzo y la disciplina son la verdadera esencia de la superación. Esa misma tarde, Jimena se sentó al borde de la pista, exhausta, pero satisfecha. Observaba el atardecer reflejándose en la pista de tierra batida y recordaba cada obstáculo enfrentado durante el mes. Desde el inicio humilde hasta la victoria en Londres, cada momento había contribuido a la atleta y a la persona en que se había convertido. Don Miguel se acercó, ofreciéndole palabras de aliento, recordándole que la fuerza no está solo en las conquistas, sino en la capacidad de mantener la disciplina, el enfoque y la determinación, incluso frente a los desafíos diarios. Jimena sintió que ese mes notable había consolidado su trayectoria de superación y moldeado su confianza para todos los desafíos futuros. En los últimos días del mes, Jimena recibió mensajes de jóvenes de otras ciudades que seguían su trayectoria y se sentían motivados a entrenar y persistir en sus objetivos. Cada mensaje era leído con atención y gratitud, recordándole el alcance real de su superación. Se dio cuenta de que su historia iba mucho más allá de medallas y récords. Impactaba vidas, inspiraba disciplina y transmitía la importancia de no rendirse, incluso frente a dificultades aparentemente insuperables. Don Miguel reforzaba que ese impacto era la verdadera medida del éxito, y Jimena sentía una satisfacción silenciosa y profunda, entendiendo que su esfuerzo tenía un significado real y duradero. El último día del mes, Jimena realizó un entrenamiento ligero, solo para sentir el cuerpo y reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Cada paso recordaba la trayectoria desde la pista de tierra en Iztapalapa hasta la victoria en Londres y todas las experiencias que se siguieron. Don Miguel observaba satisfecho, reconociendo la evolución de la atleta y de la persona en que se había convertido. Jimena sintió plenitud y cansancio al mismo tiempo, consciente de que ese mes notable había dejado cicatrices, aprendizaje y recuerdos que moldearían su vida para siempre. Ella sabía que la superación continuaría, pero ahora llevaba consigo la certeza de que el coraje, la disciplina y la pasión podían realmente cambiar destinos.